La violencia que el Estado piensa descargar en todas sus formas y colores sobre quienes piensen distinto no parece tener límites, a decir, por sus prácticas de represión de toda manifestación que plantee la más mínima disidencia. Para acceder a ello hay que pagar y el precio nunca, pero nunca, es popular. El poder puede avanzar sin detenerse ni un poco, pero en ese arrollador y torpe avance sobre la sociedad civil intentaron llevarse puesto a Osvaldo Bayer y el resultado fue catastrófico para el gobierno, que debió asumir en silencio que lo que hizo fue aberrante y que solamente un negado de toda virtud como José Luis Esper puede creer que su memoria en el imaginario popular se extingue. El poder también está resuelto a cobrarle en retroactivo a Vanina Vías y la osadía de haber denunciado la inconstitucionalidad de la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno de la Autónoma. Esta vez la excusa parece ser que la acusan de antisemitismo o alguna sandez por el estilo, ya que ni eso es claro en el procesamiento de la referente del trotskismo, ni siquiera se sabe cuál es el reclamo de la justicia. Hace ya unos días el presidente se lanzó decididamente a una serie de tweets, por ahora lo único que se le recuerda que haya producido en su vida, en los que desarrolló otras de sus siglas que parece que le dan target de pistola. Produce unos odiosos tweets que titula con un cliché siniestro: no digamos lo suficiente a los periodistas, a los que ahora se refieren su banana manera de ver las cosas y para su tribuna de mentecatos como Nol Salp. Cebados en el gobierno le dan rienda suelta a todas las brutalidades que la sociedad civil les admite y que por el momento son ilimitadas. A la oposición debe tenérsela bajo control policial o parapolicial si es necesario. Pescan opositores de entre los idiotas que son capaces de decir cualquier verdura si le ponen un micrófono al alcance de su vociferación. A continuación les brindaremos 5 informes que en sus 37 minutos y 38 segundos nos contarán detalladamente cómo el Estado actúa hoy. ¡Vamos a los informes! La noticia era que los jubilados marcharon este 12 de marzo, acompañados por las hinchadas de fútbol a Plaza Congreso, pero la saturación represiva del Estado pudo mostrar que a malos no les gana nadie. Demasiada crueldad es la situación de la clase pasiva para incorporarle más nafta a la cosa, no permitiéndole siquiera manifestarse. Un Estado en guerra con los más humildes de la sociedad civil no admite ningún tipo de oposición, estigmatizándola a la primera de cambios. La clase pasiva sufre las consecuencias del odio de quienes no quieren hacer las cosas como se deben y que imaginan, solo para la tribuna de mentecates que lo sigue aún, que quiebran al Estado, como aseguraba Cristina, ni como ahora que el solo hecho de expresarse es interpretado como un golpe de Estado. El mundo es destituyente para los de arriba y Milei dio un paso más como su modelo de democracia, pay-per-view, al que nos hemos referido en más de una oportunidad. 16 heridos y 114 detenidos hubo en las primeras estimaciones que se hicieron de las consecuencias de la tolerancia cero de este gobierno ante la protesta social. Súmenle el caos generado por esta gente en las calles de la ciudad, como de costumbre descargando toda su furia como si comieran bomboncitos. Son unos desahogados, locos furiosos, con una dosis de odio, que obviamente no podríamos empardar de ninguna manera, ya que nosotros tenemos límites éticos, algo que esta gente o no tiene o le llegó de noche. Era de prever con un gobierno de irreflexivos criminales, con ideas de los años 20 del milenio pasado, llevando una política de más violencia a más protesta, que envalentonado en su idea de acallar toda voz que no sea la suya, que la tragedia esté rondando siempre. Las calles para Milei y compañía son para quien las paga y ni los jubilados, ni quienes no hayan depositado lo que este Estado haya decidido ponerle precio a tu libertad. Los derechos son caros para esta gente, aunque más caros son los zánganos imperiales y oligárquicos a quienes le sirven. No tendrá límites este Estado que parece aplicar la yaría a todos los infieles que no se arrodillen ante Donald Trump y Javier Milei, su profeta. La casta que dice aborrecer es a la que aportó una cantidad de seres repugnantes nuevos, vividores del privilegio estatal y para ello te brindará la libertad del zorro en el gallinero, pero esa libertad no está al alcance de todos. No, señor, esos espacios están reservados a la nueva casta liberticida que no tiene perdón con nadie. Milei no está acá para hacer amigos, está para cosas mayores y las calles vacías y militarizadas son el paraíso terrenal para él y su séquito de sociópatas inconscientes. Las fuerzas de seguridad,
con el respaldo de la ministra Patricia Bullrich, se sienten autorizadas a hacer lo que sea, ella los va a defender, como sea a como de lugar. Así, Gendarmería Nacional, estando aún impune por la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, da cada día un nuevo paso en su violenta sumisión a quienes mandan. Lo mismo pasa con todas las demás fuerzas federales del país. Están autorizadas y felicitadas por hacer atrocidades y transformar a las calles en lugares inseguros. Esta vez, intentaron matar a algún periodista y casi lo logran con el fotógrafo Pablo Grillo, el cual hoy pelea por su vida. Fue víctima de un disparo directo de un arma que saben no debe ser utilizada y menos en manifestaciones y muchísimo menos apuntándolo como lo hicieron. Tiraron a matar, a producir el mayor daño posible y lo lograron. No tengan dudas de que el gobierno de Milei es responsable de lo que pasó allí y que no pasó de casualidad. La ministra Bullrich, siempre siniestra, ensaya todo tipo de contraataques mediáticos en su paranoia, cuando sabe que esta situación que está pasando el joven periodista, además de repudiable, es descalificadora de toda su política de seguridad donde pregonan que el que las hace las paga, pero no corre si es gente del palo. La ministra de Seguridad se sintió acorralada y salió a expresarse como podía, mal, como cuando se defiende lo indefendible, y pasó los límites de lo tolerable por lo patético y cínico de sus declaraciones en la que sentenció: Grillo es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la municipalidad de Lanús con Julián Álvarez, para que se den una idea de los detenidos. No sabíamos que ser militante estaba prohibido y lo hacía culpable de algún delito. Para la ministra tenemos que andar con certificado de pureza, que no puede exigir ella que es una funcionaria del Estado y poco puede hablar de cataduras morales. No nos crean, escuchen a la misma ministra Bullrich en el boletín oficial del Estado llamado La Nación Más. Vamos a las imágenes. Estaba en el Ministerio de Justicia y era candidato de Lanús de Julián Álvarez, ¿no? Ese es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús con Julián Álvarez, para darles una idea, ¿no? De los detenidos. Lo de Pablo Grillo fue un fusilamiento por donde se lo mire, pero la ministra saca a sus peritos por los canales a querer demostrar que hicieron las cosas bien cuando están todas las pruebas para configurar por lo menos un intento de homicidio simple. Pero ella prefiere culpar a las víctimas del accionar de sus uniformados y cuando ya nada puede hacer alega mala suerte. No hay epítetos que puedan expresar cuánto repudiamos los dichos de quien tiene en sus manos la seguridad de la nación y sus patéticas mentiras e insinuaciones farsantes. Vamos a las imágenes. Nosotros no vamos a abrir un sumario porque la policía ayer actuó dispersando una violencia. Lo que hizo fue tirar el disparo como dicen los manuales. Ese disparo, digamos, de una granada de gas lacrimógeno, lo que hizo fue rebotar, no sabemos exactamente si en el piso o si en una estructura metálica muy dura, toda quemada, que ellos mismos habían puesto ahí como una especie de barricada. Y con tal mala suerte, cuando rebota, como el fotógrafo estaba sacando una fotografía tirado en el piso, en el rebote, porque no fue, cae y rebota, y en el rebote no sabemos si es la granada, si es un desprendimiento de ese fierro que le pegó en la cara, estaba justo ahí atrás. Sabemos que Bullrich viene del peronismo y para ellos el fin siempre justifica los medios. En este sentido, cada muerte que genere será culpa de las víctimas, salvo que las mismas puedan pagar por la atención del Estado o un abogado lo suficientemente corrupto que los libre de todo mal. Eligieron el camino de la guerra total, sin tomar prisioneros, sin importarles la ley ni ninguna de esas nimiedades que nos obligan a respetar. Estos seres tienen un objetivo y van a barrer a sangre y fuego a quien se le cruce en el camino al propio bienestar de una casta de energúmenos importantes. Se vienen nuevas marchas de los jubilados, los sectores medios urbanos de Buenos Aires parecen empezar a movilizarse, solamente esperan sacarse el lastre del pasado que solo sueña con volver al Estado con sus jefes y mecenas. Sepámoslo, quien define en los últimos 20 años de historia la suerte de los gobiernos es la llamada
clase media porteña, y sus cacerolas, o escuchar la misma cantinela de futuros promisorios de quienes sabemos son enemigos por más que hoy nos sonría. Mientras vemos una y mil veces las imágenes del indefinible atropello del gobierno nacional sobre la memoria de un pueblo, volvemos a ver lo que el Estado en su eterna perversidad, la pinten como la pinten, burocratiza todo, a unos cerebros de quienes suponen que porque tienen el poder pueden hacer lo que se les dé la gana, deben entender que no todo está permitido. El derribo del monumento dedicado a la memoria del escritor muestra que el odio siempre hace rutas pisoteando todo. La eterna excusa del tránsito de vehículos, que es la única libertad sagrada y para quienes los que detentan el poder del Estado dispongan que son esas y todas las libertades. Ojo, entiendo que lo odien, un ser de una calidez humana y profundidad única es un pésimo ejemplo para esta especie de sociópatas. Aún así, hasta como él mismo dice, desde las antípodas del pensamiento de Bayer, el periodista Babi Echecopar fustigó al gobierno, que aseguró votar por este macabro hecho. Dicen ser las huestes del progreso, tienen las ideas de los años 20, pero del milenio pasado. Se puede esperar esto y mucho más, y aunque ni se dignaron a excusarse, supongo que no lo harán, porque para ellos no fue un error. Han recibido un duro golpe con la sola difusión de estas imágenes, que son la muestra de un régimen muerto de miedo de que ejemplos como los de Osvaldo Bayer permanezcan. Todo hombre íntegro es al Estado un inminente peligro de dignidad. Imagínense lo que es para ellos un anarquista intachable como Bayer. Aún pasado unos años de su partida sigue golpeando, y estamos seguros que lo que derribó la ferocidad del Estado, el amor del pueblo, lo volverá a poner en su lugar. Un consejo: detengan la topadora, que las ideas son autoinmunes y seguro tendrán que lamentarlo tarde o temprano. Sin embargo, parece que no se pueden detener, pero de a poco van recibiendo sosegates populares, lo sepan asumir o no, poco nos importa. Solamente lograron que Bayer esté como nunca antes y nuevamente los derrotó. Cuando pensábamos que este gobierno ya no se daba cuenta de nada, suponemos que han tomado nota de la gravedad del hecho de atentar contra la memoria de Osvaldo Bayer. El gobierno, y en especial su verborrágico vocero o bocón de Estado, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa del día 27 de marzo no solamente no mencionó nada sobre el particular, sino que los periodistas acreditados tampoco preguntaron nada. El presidente Milei, hasta el cierre de esta nota, ni siquiera pareció registrar que el tema haya existido. Se dieron cuenta de su suprema burrada y prefirieron hacer como que nunca existió esta batalla. Aceptaron por fin que la memoria de un grande es más fuerte que cualquier Estado, y sus topadoras fueron mínimamente inteligentes para sacarse del foco de esta pelea. Informar raudamente que Vialidad Nacional repondrá el monumento y salir de esto lo más rápido posible antes de que algún imbécil lo arruine. Y ese imbécil iba a aparecer. De entre sus fanáticos y reflexivos iba a surgir la voz profunda, la que dice la verdad que los demás no se atreven a admitir. En su excitación por sentirse el candidato de la Libertad Avanza para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo puso en modo respuesta rápida, grosera y que no haya que pensar mucho. José Luis Espert, en su rol de imbécil o borrachín que dice la verdad, se despachó con un tuit que suelta: Bayer se la pasó puteando al prócer de Julio A. Roca, gracias al cual la Patagonia es Argentina. Mirá cómo terminó el monumento a Osvaldito, volado de un plumazo de Santa Cruz. Todo vuelve. Estasis. Se imaginarán que un tipo como Espert, capaz de asegurar desde su lugar de maestro de ciruela, que 20 menos 14 son 11, no le vamos a pedir más cosas que lo que alguna vez le contaron que podía usar para chicanear a Bayer. Como buen fascista se autopercibe genial, pero todo el gobierno lo dejó solito como a Tejero, haciendo el mejor de los ridículos. Diputado Espert, si quiere saber usted qué es ser libertario, léalo a Bayer, a ver si así con unas cucharadas de saber se le quita lo burro. Pero sabemos que no quiere saber. Con el prejuicio y la violencia de Estado le basta y sobra para hacer feliz su leprosario mundo, aquel donde el odio es ley y pensar no es opción. Finalmente, la impresentable investigación o compilación de prejuicios del fiscal Carlos Stornelli encontró en el juez Daniel Rafecas oídos dispuestos al despropósito judicial que en 59 páginas de delirios, indicó que la referente trotskista y diputada nacional, Vanina Biasi, será procesada por expresiones que tildó y sentenció como que alentarían o incitarían a la persecución o el odio contra la comunidad judía, lesionando los principios de igualdad y trato no discriminatorio. El magistrado en su fallo, nunca tan adecuada la palabra, alega que una serie de tweets de Biasi serían violatorios de la ley antidiscriminatoria número 23.592.
La cantidad de forceps que tuvo que aplicar Rafecas para fundamentar en sus 59 repetitivas y tediosas páginas que hemos tenido el disgusto de leer, que tiene menos que nada para ir a ninguna parte y que esta acción judicial del poder no es más que lo que se esperaba ocurriera de un momento al otro. El fallo mordaza de Rafecas, impulsando por Stornelli, deja en claro que si hay un lugar donde nunca se puede ni se debe buscar justicia es en el poder judicial. Son poderes complementarios del Estado y al igual que éste están para cercenar derechos de los ciudadanos, no para ampliarlos. Necesitan poner en falsa escuadra a alguien de la izquierda para demostrar sus salvajadas, por si nos cabía alguna duda de lo que hacen los jueves con los jubilados entre otros. Para los señores del Estado, Vanina Biasi es una amenaza. Algunos intentarán reírse, pero en segundos sabrán lo nerviosos que los pone la referente trotskista y que ya tiene historia reciente. Anteriormente a las elecciones de 2023, Vanina Biasi ni siquiera era conocida para casi nadie, no en nuestro caso que la conocemos hace más de 30 años y podemos dar fe de la infamia de esta consumada casa de brujas de una diputada de izquierda, o más precisamente de la única candidata a jefe de gobierno en denunciar la completa ilegalidad de la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde Locomoción Televisión acompañamos el planteo de Biasi, mientras los restantes candidatos, a sabiendas de lo mismo, no supieron más que hacerse los osos con el tema. Decíamos que despropósitos como esta caza de brujas sobre Biasi tiene motivos claros que ya les explicamos. Imagínense que una trotskista, para nada estatista, capaz de poner en peligro una maniobra ilegal para quedarse una familia en el control de las cajas de la ciudad, ha cosechado muchos odios en la auténtica casta infame, tanto en el macrismo como en todo el arco opositor, que arrugó como el mejor ante la denuncia de Biasi. El sistema se la iba a cobrar, a la larga o a la corta, solamente faltará ver si estará dispuesto a condenarla en base a esta serie de paparruchadas. El plan estatal siempre fue claro, la ley es para agitadores y revolucionarios, para ricos y mandamases, está comprar las libertades que puedan permitirse. Suponen los Rafecas y los Stornelli que tienen la sartén por el mango, protegiendo a los poderosos de las excéntricas ansias de justicia de personas como Vanina Biasi, a la que eligieron como primera presa en su cacería. Podemos asegurarles que habrá que ver qué más tienen para aportar ya que lo visto hasta ahora es evidente prejuicio y panfleto de Estado. Ya los dejó mal parados con el hacer Macri y suponemos que en vista de lo presentado hasta ahora que será muy difícil encontrar a alguien más cara dura que la condene por esto. En nuestra opinión, esta venganza del Estado quedará trunca ya que todo el planteo contra Vanina Biasi carece de seriedad. ¿Habrá algún juez que sea tan tonto y perverso para hacer una cosa así? Por ahora no vamos a responder esa pregunta, ya que aún como estupidez ha llegado demasiado lejos. Sin lugar a dudas el gobierno está decidido a lanzarse a un asedio al Alcázar contra el que se venga, pero últimamente y principalmente contra la prensa en su conjunto. Su búsqueda constante de enemigos a los que privarlos hasta de la palabra hacen que la libertad de expresión siga siendo en la Argentina algo por lo que peticionar y ahora hasta rogar. Para la prensa argentina es Milei o muerte. No habrá perdón ni tolerancia para nadie que no crea en Jabo y Santi, su profeta. Tal el carácter autoritario de este gobierno, que lleva el crecimiento de la violencia estatal contra el pueblo a tasas chinas, que todos los días le llegan reclamos por coartar la libertad de expresión y son motivo de mal ejemplo en el mundo que llaman democrático o libre. No somos el equipo de El Irreverente, los que lo afirmamos, a cada acción agresiva contra los medios la acompañan retweets de autobombo para policial al servicio del presidente de la nación. Cada tanto, Milei los habilita a que salgan a linchar gente de prensa que no se someta a su crido infame. Las inverosímiles explicaciones del incidente en el cual el muy devaluado Cardenal Richelieu es justificado por una banda infame de repetidoras y focas aplaudidoras, que reíte del kirchnerismo, una crueldad y un odio al otro inusitados, propios de quienes en el poder se creen que pueden pisotear lo que sean porque son los que mandan, los que ganaron una elección. La paranoia de quien ve un enemigo en cada mortal, todos están conspirando contra ellos, todos están equivocados, salvo ellos y todos deben ser castigados tarde o temprano por Milei. Para ellos, el otro es una bestia a la que hay que domar, someter y decirle que es para su bien y en defensa de su libertad, aunque no la vean ni en figuritas. Desde ese lugar de salvajismo, el Estado y sus paracos se paran para responder a los infieles, a los otros, a los que sacrificar, rol que hoy le toca en el estereotipo del poder al periodismo. Hace 2 meses el diario La Nación confirmaba aún para el público de la derecha que los operadores de Milei en las redes tienen alias, nombre y apellido.
Santiago Caputo coordinó tras de sí, en su carácter de qué sé yo del Estado argentino, a un grupo de pajarones que parecen ser la crème de la crème del esparaques de la ultra. Para términos grieteros sería el máximo de Milei, jefe de la cámpora libertaria, más o menos, ponele. Juegan el mismo rol de parapoliciales que los medios financiados por el peronismo durante la pandemia, la única diferencia con sus predecesores es que estos últimos sentían alguna culpa de vez en cuando, los actuales suman méritos por ser farsantes, cobardes e impresentables a la vez, muchas veces recargados de homofobia, racismo, xenofobia y demás calamidades. Picapleitos que a veces logran que a los más imbéciles de ellos los ataquen y suponen que eso está bien. Un bosquejo mínimo de esta tropa infame del sistema en redes, y no sabemos si hay más, tendría como principales referentes a Juan Dou, el Gordo Dan, Fran Fija, el Trumpiza, Escuela Austríaca de Economía, Traductor Te Ama. Todas estas personas y cientos más pueden mostrar que además de su estupidez tampoco tiene límite su audacia. Piensen que son modelos básicos y no hay que pedirles mucho, son jóvenes y fascistas, ya sabemos qué esperar de ellos. En su rol de nenito de los berrinches, de Estado, ya que no se le conoce más actividad que la de generador de escándalos, rol cuya arbitrariedad resulta más que peligrosa ya que tarde o temprano acaba con la libertad o la vida de civiles. No sabes qué es realmente del Estado, pero siempre que hay un atentado contra la libertad de prensa este tipejo está ahí como actor o promotor. El no sabemos que del gobierno de Milei sigue con su gira de ataques a la prensa, siendo defendido siempre por el presidente y de allí para abajo todo su vasallaje a sueldo del Estado. Esta vez la víctima de Caputo fue un fotoperiodista en el acceso al debate de la ciudad, el 29 de abril. El fotoperiodista le sacaba fotos, algo que suelen hacer los fotógrafos por lo general, cuando detonado, sin ningún motivo, tomó la credencial del cronista, la fotografió y demás guarradas inadmisibles en cualquier aún, qué sé yo, de Estado. El prontuario reciente de Caputo incluye interrumpir una entrevista presidencial y amedrentar al reportero en cuestión. Apretar al diputado radical Facundo Manes en el mismo Congreso de la Nación. Lanzar campañas con sus paraques de la ultra para cazar y amedrentar a quien no le caiga en gracia a él o a su jefe. El no sé qué de Estado siempre ha sido un payaso, un creído con poder y que representa lo más represivo e intolerante del Estado, es claramente más peligroso que un chimpancé enojado con boleadoras. A continuación les brindamos el registro del destape sobre el particular. Vamos a las imágenes. ¿No nada para decir? Vas a ayudar. Permiso. Expectativa para hoy. Permiso. Pará. Santiago, pará. Una limpita, Santiago, pará. Santiago, ¿no hablaron? A ver. A media tarde del 30 de abril, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante la requisitoria de un periodista de MDZ le dedicó un minuto a justificar de manera inconcebible a Santiago Caputo, dando una explicación ridícula de las intenciones del no sé qué del Estado. Pero no nos crean a nosotros. Vamos a las imágenes. A ver, a mí me parece que si vos me sacás una foto a mí, estoy en todo mi derecho, tenga o no una cuota de poder en algún lugar en sacarte una foto. Y de hecho, el asesor Caputo le sacó una foto, quería saber quién era el periodista porque quería efectivamente ver si había salido bien o no en la foto. Y me parece que está bien. Era un lío muy grande de fotógrafos y de periodistas. De hecho, a mí, sin quererlo, por supuesto, me han empujado, me han golpeado con un micrófono. Yo soy vengo del palo de ustedes, pero y entiendo que esas situaciones muy desordenadas ocurren. Era un ámbito donde había mucha gente y donde, es cierto, había un poco de desorganización a la entrada y a la salida del lugar. La verdad que fue una situación muy incómoda para todos, pero la intención de Santiago era efectivamente ver cómo habían salido las fotos, nada más. En su odio a los trabajadores en general,
el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, emitió un tuit en el que, hablando de otro tema, más específicamente de la denuncia falsa de un parapolicial rival, vio la chance de acuñar una frase, una orden, una habilitación a sus violentos a dar rienda suelta a su odio. Tituló su tuit con un aberrante grito que dice: "No odiamos lo suficiente a los periodistas". Pocos minutos antes del Día Internacional de la Clase Trabajadora, el presidente lanza esta campaña de odio. No hace falta interpretarlo, ya que es evidente lo que se busca y a quien desde el poder se estigmatiza. A continuación les leeremos el aberrante tuit de Javier Milei. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Aquí ponemos en evidencia al gran mentiroso de Brancatelli, quien ha mentido diciendo que Petovelo se quedó paseando en Roma siendo que la misma estuvo sometida a una intervención quirúrgica. Defiendan estos periodistas. Chao. Como sea, el presidente Milei lanzó una habilitación al odio a los periodistas, acompañada de una retahíla de tuits vergonzosos insultando a cuanto miembro de la prensa no justificara a su no sé qué de Estado. Las repetidoras parapoliciales no pararon de repetir la guarrada presidencial y, para coronar una declaración formal de guerra al cuarto poder, se mandó unas preguntas retóricas que ni profesora normal de la dictadura se animaría a repetir. Nuevamente el estilo vigilante del decilo en voz alta, así nos reímos todos, es el que elige el presidente para tomarnos por idiotas con sus ideas jamás pasadas de los años 20, pero del milenio pasado. Concluye, evidentemente afectado, que es fotofóbico, algo muy extraño tratándose de un personaje público, que no puede acostumbrarse a los fotógrafos. Es prácticamente un popurrí de mentiras amontonadas, un vano intento de control de daños en medio de una declaración formal de odio, de guerra, contra el llamado Cuarto Poder. Evidentemente, la ONG que monitorea de alguna manera la libertad de prensa en el mundo, Reporteros Sin Fronteras, emitió su informe en el que la Argentina y más precisamente el presidente Javier Milei son vistos con mucha preocupación. El informe pone a la Argentina siempre pegado y relacionado a las políticas de los Estados Unidos, tanto que afirma que el presidente Javier Milei estigmatiza a los periodistas y desmantela los medios de comunicación públicos. El informe le dedica un párrafo aparte a este tema que reza: La gran mayoría de los países de América, 22 de 28, registran un descenso en su indicador económico. En Estados Unidos, 57º, el segundo mandato de Donald Trump está provocando un alarmante deterioro de la libertad de prensa. En Argentina, 87º, el presidente Javier Milei estigmatiza a los periodistas y desmantela los medios de comunicación públicos. Si se sigue el link de Argentina en el informe, aparecerá un texto con una bajada que sintetiza cómo es y cómo se ve el gobierno argentino sin el maquillaje de los medios adictos. Aseguran que atacan a prensa por todos los medios, hasta los económicos, precarizando la profesión de investigar e informar. Reporteros Sin Fronteras afirma que las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder. A ello se suman políticas que agravan tendencias ya existentes anteriormente, como la fuerte concentración de los medios y la opacidad de su propiedad, así como la precarización del oficio de periodista. Las centurias de Milei, cuando el León los convocó a una patriótica cruzada, no se pudieron ni se les vio negarse mucho. Es más, les otorgó Milei las patentes de corso, y estos mentecatos se las tomaron en serio. No podemos pedir mucho de gente que es fanática de alguien de los de arriba, solo podemos esperar que sean unos mercenarios de los más repugnantes. Y en eso se empeñan, los legionarios de Milei, en ser tan irreflexivos como agresivos, contando con que las fuerzas de seguridad del Estado los protegen. Provocan como el imbécil de Franfi Happy se van a esconder detrás de Oliván por temor a que Beliboni les enseñe buenos modales, cualidades de las que carecen. A la cabeza de estos valerosos guerreros mileístas está el gordo Dan, que a todas las cualidades de Franfi Happy se pone en más botón de todos y sale a pedir que meta en cana por decreto a periodistas, como hizo Alfonsín. No vamos a discutir la parte histórica ya que es una burrada de estas gentes a todas luces. Pedir que metan en cana periodistas y estas gentes nos citan a Jefferson, se dicen liberales y colaboran de buen grado gratuitamente o no, no lo sabemos, con el Estado. Son fascistas, lo quieran blanquear o no, se ven, se aman y actúan como tales. Si para esta gente Benedetto Croce es el 4 de la Juventus, todas las ideas de la libertad, como suelen llamarlas, les llegaron de noche.
Son liberticidas, estatistas y parapoliciales, son el nuevo peligro para la convivencia pacífica de principio y mínima humanidad que, por cierto, esta gente ve como debilidad e irrespeta, como cosificar los derechos humanos, son la cría de última generación del linaje liberticida del múltiple golpista capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Seguirán día a día los episodios de la saga de terror a la que el presidente de la nación la reaviva cada vez que puede y por sus redes sociales. Cada día inventarán un enemigo y, como decimos siempre, ningún poder se autolimita de violencia, los límites del poder serán siempre los que el pueblo le imponga. No van a parar y hasta el más egoísta de los mortales debería pensar que el próximo es el mismo. Así, pues, que cada cual actúe. La ministra de Seguridad de la Nación, luego de haber militarizado todo el país y otorgar facultades de intromisión en la vida de los ciudadanos extraordinarias a las fuerzas federales, se pone a perseguir inimputables por televisión. Sí, un peronista expresidiario e imbécil llamado Joel Pesci quiso buscar 5 minutos de fama y mostró de qué está hecho el kirchnerismo, bravuconeando, arrugando y dejando solo al idiota. Hermosa lealtad peronista. Pero en esa cosecha de imbéciles irreflexivos, se le hace fácil a Patricia Bullrich y a los parapoliciales como Trebuch la casa de opositores. Caen por idiotas por querer ser héroes de la alcahuetería. Las barbaridades de un gobierno que se pasa por las partes todos los derechos humanos no es menor. Tienen el poder y odian tanto al estado de bienestar, tampoco nos creemos esa farsa, que pretenden que el estado de malestar se traslade a los civiles y lo acepten sin chistar. Tan antiguo como la Roma antigua, tan letal que da asco, y aún no resistido por nadie, ni siquiera por el peronismo que dejó solapa a quien creyó ese estúpido oxímoron de lealtad peronista. De nuevo la Iglesia llamando a sus imbéciles al martirologio peronista. Una desvergüenza en pleno siglo XXI se siga teniendo que sostener a los ministros de culto con la que es de todos. Además de cansarnos, aún no se han expresado sobre su rol en apoyo a cuanta dictadura se le cruzó. Para defender jetones es mandado a hacer, pero para sostenerse sus creencias con su dinero no se dan ni por aludidos. No es retomar la causalidad, ya que los reos y las reas ya están cumpliendo condenas, pero mientras los medios te distraen con Cristina y su show de diva, el Estado sigue afilando los métodos represivos y el caso de este inimputable demuestra que esta gente no tiene límites. Si no es un idiota, si es un delincuente recientemente liberado, merecía serlo. Como sea, Bullrich recurrió al carpetazo usando la expresión de un inimputable e interpretándolo como una grave amenaza. No es nuevo todo esto en el gobierno de Milei, pero no nos deja de dar asco cada vez que pasan estas cosas. Están aplicando todas las enseñanzas que les dejó el kirchnerismo en métodos represivos en la pandemia y las han vuelto en su contra, garantizando además el silencio peronista, ya que el pasado muy reciente los condena en ese sentido. Bullrich, funcionaria de esa seriedad, pretende demostrarse efectiva y feroz cuando sus acciones mueven a risa. En el mejor de los casos, si hablamos de que esta señora ya tiene historia de arruinarle la vida a pobres inocentes como en Mendoza y negar todo después. Ya no niega, no parece necesitarlo, al parecer también porque el pueblo le perdona todo. Su método fue simple y básico: ver los canales de su riñón y esperar que los desaforados del peronismo hagan lo suyo. Solo tenía que esperar con snacks, un buen vino y el celular a mano a que algún imbécil soltara un vendaval de idioteces y poder detenerlo con celeridad. Mientras la mayoría de los medios están tratando de ver la tobillera que se tuvo que poner la rea detenida en San José y Humberto Primo de esta ciudad autónoma, en el Ministerio de Seguridad se sentaron a esperar que algún inimputable de los empleados pagados se vaya al demonio y que lo repita, y si el imbécil da su nombre sería óptimo. Solamente tuvo que poner un par de retenes en la Richieri a la altura de Mercado Central y la magia se produjo. Esteban Trebuch, paraco de la Ultra de la Nación Más, se dio la tarea de ubicar entre los estatales más oligofrénicos, de esos que se suponen impunes, los que expondrán en toda su barbaridad. A las 11:46 le llegó un chorlito caído del catre con ánimos de guapo, asegurando que iba a matar a Milei, el infeliz de nombre Joel Pesci, que se identificó como tal con su nombre y apellido y a la vez como idiota matriculado. No podemos resolver que por ser un delincuente al servicio del kirchnerismo tiene impunidad
o espera que por débil mental lo declaren inimputable. Lo último sería lo más lógico. Vamos a las imágenes. ¿Quién pertenece al vehículo ese, por favor? Pero vamos a matar a Milei, al hijo de mil. ¿Cómo? Ah, qué bien. ¿Cómo que dijo? Pon el micrófono. Tardo, hijo de puta. Vende patria, hijo de puta. Andá ahí, acá, Joel Pesci. Bueno, aquí escuchamos. Bueno, pará. Acaba de cometer un delito. Increíble celeridad para caerle al tipo inmediatamente, luego de salir al aire en La Nación Más. Increíble la coordinación, algo para lo que la ministra de Seguridad no tuvo que ni moverse de su sillón, ni dejar de lado los snacks. Todo celebración para Doña Pato. A segundos del chivatazo de Trebuch, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se abalanzó sobre el convoy de Ezeiza, que seguramente su costo lo pagarán los vecinos del municipio de Esteban Echeverría. Le retuvo el documento y demoró a la todas luces inimputable de Joel Pesci. Todos los resortes del Estado para caerle encima a este señor que tomó una muy mala decisión. El gobierno necesitaba un ejemplo y lo obtuvo del regalo de la incontinencia y la sensación de impunidad de quienes quieren inmolarse como mártires del fanatismo. Patricia los esperó sentadita y en pocas horas cayeron para que Pesci pueda salir en cámara yendo preso por amenazar ridículamente. Así están las cosas en el país. La ministra de Seguridad es una liberticida y llevará sus métodos a extremos porque, como siempre decimos, si un poder no haya resistencia, prosigue su camino. Por el momento no vemos ningún tipo de resistencia y en el futuro solamente seguirán los despojos a las libertades públicas mínimas de una convivencia pacífica. Joel Pesci, orgulloso de su estirpe de desubicados del mundo, salió a buscar a los de TN para hacer su descargo y terminó dándole servida a toda la prensa su incriminación. Este señor debió pensar que no resiste ni medio archivo ni prontuario y debió cuidarse, pero parece que no puede evitar de ninguna manera ser un infeliz al servicio de gente que lo dejó de a pie. Fue desde la victimización a justificarte y al final, como buen Gurka, no pudo evitar lanzar amenazas. Y sí, el infeliz piensa que es un héroe, pero el silencio kirchnerista sobre el particular lo dejó mal parado, detenido en Ezeiza, sin actos de reivindicación de parte de esos compas. Una historia tristísima. Vamos a las imágenes. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Joel Pesci. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, a ver, decime si estoy equivocado. ¿Te retuvieron el documento? Me retuvieron el documento porque yo salgo en un noticiero diciendo Milei, hijo de puta, puteo, bronca como todo argentino. Esto fue recién. Todo lo que estamos pasando, que no hay trabajo, no hay una mierda. Y me expreso y le mandan una orden a la policía que me detengan a mí por faltar de respeto a Milei. Y me retienen el documento y me quieren hacer una causa ahora. Confío en vos, decime si estoy equivocado. Sí. Dijiste algo así como, lo vamos a matar. Sí, hijo de puta, no sé si dije lo vamos a matar, no me acuerdo bien. Pero dije en un momento de bronca, lo dije como expresándome de la bronca que tenemos todos los argentinos, creo que muchos como yo hay acá. No soy yo solo, hay un montón que tiene un montón de bronca. Me expresé, capaz que me expresé de una manera mala, aunque no me tenía que haber expresado porque no sé, habla bien, pero mandaron una orden que me detengan y que me hagan una causa. ¿Sos consciente que es posible que en cualquier momento te lleven demorado, por lo menos? Pueden llegar a llevar demorado, supongo que sí, pero no entiendo por qué. Igual no se va a ir nadie acá. Si me quieren llevar demorado, van a cortar la ruta a todos los gente. Porque ¿Ah, sí? no, creo que no nos merecemos que nos traten así. Ahora no nos podemos expresar en la Argentina. No nos podemos expresar. Milei, ¿cuántas cosas dijo de los argentinos? Pararon todos, la columna, las camionetas, los micros, por esto que te está pasando a vos. En el actual panorama, los planes represivos del gobierno con la principal oposición, domesticada después de sus actividades subnormales y parapoliciales en la pandemia, avanza sin piedad contra todas las libertades públicas sin costos a su cargo. Una izquierda del sistema que está cada vez más integrada y parece encaminarse irremediablemente a algún tipo de fiasco de Frente Popular con el peronismo. La desvergüenza impera y el gobierno en ese departamento supera todo lo conocido. Milei dijo que venía a acabar con el Estado y, como lo han hecho históricamente, usan al Estado para acabar con toda disidencia. Les está resultando y por eso celebran con 2 personas mirando la tele que tienen a raya a quienes no pueden
ni hablar de ciberpatrulla, ya que de hecho lo fueron. Mientras se entretenían con si le ponían o no le ponían la tobillera a la red oligárquica, las medidas contra la civilidad, única garantía de los ajustes en marcha, seguirán en la misma y cada vez más violenta senda. En definitiva, el pueblo tiene la última palabra y su silencio suena fuerte, muy fuerte, a complicidad.